Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra habitual sección, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Recuerden que estamos con todos ustedes los miércoles y los jueves para resolver inquietudes en torno a este tema. Hoy vamos a hablar de la buena fe exenta de culpas dentro de esta ley y nos acompaña hoy Beatriz Villegas. Ella es abogada de protección y prevención de la Unidad de Víctimas de la Alcaldía de Medellín, y también está con nosotros Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuro. Señores, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias. Antes de entrar en materia, pues recibimos nuestra primera llamada telefónica para no hacer esperar más a doña María. Doña María, muy buenas tardes. ¿Qué inquietud tiene a esta hora, por favor? Buenas tardes. Señorita, para comunicarles que es que nosotros hace mes y medio recibimos un papel que nos mandaron de Bogotá, mandándonos a decir que en 20 días nos mandaran la respuesta. Y ya llevamos más de 2 meses y no nos han mandado la respuesta. Entonces queremos saber qué hay que hacer o qué. Bueno, Gerardo. Sería importante de todas maneras que nos narrara la situación, qué fue lo que pasó, cuál es la solicitud que ha hecho de reparación por... Sí, la tenemos todavía en la línea. Bueno, se nos ¿Aló? fue la llamada, pero tenemos entendido que internamente, como tenemos el apoyo de la Unidad Nacional de Víctimas, pues revisando los casos, Gerardo, tenemos entendido que es por desplazamiento. Sí, a doña María, que está incluida, la caracterización se ha hecho de manera para incluir en el registro de víctimas, nos informan internamente como... del máster que está incluida, le enviaron una información para que esperara 20 días efectivamente, pero ya para confirmarle que el procedimiento está en un sentido positivo, porque está incluida como víctima, caracterizado el hecho que sufrió de desplazamiento, tendrá que esperar unos días más ya el paso a seguir. De cualquier forma puede acercarse a cualquiera de los puntos de atención aquí, en las oficinas de la Alcaldía de la Unidad de Atención a Víctimas o en la propia Unidad Nacional de Atención a Víctimas que queda aquí también en la ciudad de Medellín. Muy bien, Gerardo, les recuerdo nuestra línea telefónica 441-2100 para que nos cuente sus inquietudes sobre la aplicabilidad de la Ley de Víctimas, y también pueden interactuar con nosotros en redes sociales, @forjandofuturo. Y pues bien, ¿qué tal si empezamos, Beatriz, por explicar un poco qué dice la Constitución colombiana sobre el principio de buena fe? Bueno, Juliana, muy buenas tardes. La Constitución entonces expresa la buena fe como un principio donde todas las entidades administrativas y judiciales aceptarán como ciertas lo que las personas particulares les afirmen, ¿sí? Eso implica entonces que cualquier circunstancia que genere duda con respecto a las declaraciones o a la información que suministre un particular, será la administración pública o será las entidades judiciales quien deben demostrar que esa persona está faltando a la verdad. Por lo tanto, se establece como presunción de buena fe, ¿sí? Que todo lo que digan las personas corresponde a la verdad. Muy bien, ¿cómo coexiste entonces el principio de buena fe y la Ley 1448, Gerardo, desde la experiencia que se ha desarrollado en la Fundación? Quisiera agregar que todos los funcionarios están en la obligación de creer en las personas cuando hacen una manifestación a las autoridades públicas. Cualquier funcionario, está en la obligación de creer. Esa es la presunción, que la persona ha dicho la verdad y que actúa de buena fe. Respecto de las víctimas, pues las víctimas, con la narración que haga de los hechos que le sucedieron, el funcionario debe creer. Debe ayudar con pruebas sumarias. ¿Qué es una prueba sumaria? La que admite prueba en contrario. Es una fotocopia sobre la escritura que dice: esta es la escritura original, donde este es mi predio, esta es mi casa. Si alguien cree que no es verdad, que no es así, pues corresponde entonces tachar esa escritura, decir no es y esta es la original y no tiene el mismo contenido que tiene la fotocopia, para poner un ejemplo. O con una publicación de cualquier periódico donde se narraron los hechos en el caso de las víctimas, porque estás hablando de la Ley 1448 respecto de víctimas. Entonces deben creer los funcionarios sobre la declaración inicial que da allí las personas víctimas sobre los hechos que le ocurrieron. Bueno, el principio de buena fe a favor de las víctimas, como lo estabas mencionando, digamos que qué responsabilidad tiene ahí de alguna manera la Unidad Nacional, es decir, quienes están recibiendo estas denuncias, quienes están atentos a estos casos, pues deben comprender que lo que ellos, o asumir que lo que ellos están diciendo pues es verdad, pero después entra a aprobar por parte de la unidad, ¿o no? Bueno, la unidad entonces lo que hace es verificar que la información que recibe de parte de un declarante corresponde a hechos
que efectivamente se han dado en el entorno. ¿Eso qué significa? Que durante el tiempo que ellos argumentan que vivieron un hecho victimizante, pues efectivamente existieron grupos al margen de la ley, se presentaron atentados, homicidios, desplazamientos, y con fundamento en esa información que tiene la unidad, que ha sido recogida a través de la Fiscalía, de los juzgados o de investigadores de la unidad, pues se puede determinar que lo que ellos están narrando es cierto. Y los pueden incluir entonces en los registros únicos de víctimas por los hechos que ellos aseguran. Muy bien, Beatriz, tenemos en este momento una llamada telefónica, tenemos a Ana Gabriela. Ana, buenas tardes, ¿qué caso tiene a esta hora, por favor? Gracias, señora abogada. Lo que pasa es que en esta mañana, ayer llamaron a los hijos míos para indemnizarlos. Entonces, en esta mañana ellos se presentaron allá por la Veracruz, entonces indemnizaron 2. A Diego León López no, que porque él tiene un cobro coactivo, entonces no le dieron a él la indemnización. Entonces yo pregunto, y por favor me colaboran, ¿por qué a él no? Si hasta donde yo tengo entendido, de esa plata no puede tocar, pues como así cosas que de tránsito, una cosa y la otra. Entonces a mí tampoco me indemnizaron, que porque yo tenía mi nombre malo. Entonces, usted me da un tiempecito, yo llego hasta el televisor, que es que lo tengo en una pieza, y para que usted me pueda explicar, señora abogada. Claro que sí. Para el caso de doña Ana Gabriela, pues es la segunda vez que nos llaman precisamente cuando se registran errores, por ejemplo, al momento de digitar la cédula o al momento de escribir el nombre, y por eso muchas veces pues se tiene que volver a hacer la solicitud para hacer la reclamación. Vamos entonces a empezar a contestarle a doña Ana Gabriela. ¿Qué tal si empezamos, Gerardo, por la información que en el máster de Noticias Telemedellín pues tenemos una persona que nos está apoyando y nos dice pues internamente qué pasa con ella? Sí, la información es que tiene el reconocimiento como víctima, en primer lugar. En segundo lugar, que hubo un error en la cédula, como tú lo decías, un error en el número de la cédula, y por lo tanto ese recurso que corresponde a la señora Gabriela lo devolvieron a la ciudad de Bogotá. Hay que corregir ese error del cual ella ya conoce. Y segundo, no está registrada en la unidad ninguna novedad que habla usted sobre, parece un gravamen hipotecario que hay, o una deuda con alguna entidad y que por eso no le han cancelado la parte de la indemnización. Eso que usted manifiesta hoy no está registrado ahí. Yo le voy a pedir entonces que se acerque a una de las unidades para que le den la información completa. Por lo menos en el registro que hay en el máster no hay ninguna información sobre esa novedad. Bueno, ¿quieres agregar algo más, Beatriz, por favor? Pues particularmente entonces que se acerque al CAP de Belencito, que es donde se realizan los paris o las evaluaciones de reparación, para que le expliquen claramente en qué consiste la retención del dinero de su hijo como consecuencia de una presunta deuda, ¿cierto? Porque efectivamente la norma impide que se puedan cruzar obligaciones con ese dinero que reciben indemnizatoriamente. Aquí tenemos en pantalla los lugares a los que se puede ella acercar para solicitar información. Sin embargo, Gerardo, quiero agregarle a nuestra televidente pues que ella puede llamar a la Fundación Forjando Futuros 414-3572, pues si quiere ampliar el caso, si quiere comentarnos más ampliamente qué es lo que le sucede particularmente con la situación que ella nos acaba de contar, y eventualmente pues poderle prestar una asesoría adicional a la que se registra en los centros municipales de atención a las víctimas del conflicto armado. Vamos a seguir trabajando este tema, y es si una persona actuó en el caso de los predios, por ejemplo, que se ha registrado en una cantidad de situaciones, ¿qué le pasa a esa persona? ¿Debe estar bajo algún tipo de normatividad? ¿Puede ser castigada o no, Gerardo? Si entiendo, es una persona que presuntamente reclama un predio que no es suyo, o que está dando una declaración que no corresponde a la verdad para tratar de adquirir un predio. No, la ley considera una sanción de 8 a 12 años de sanción penal, de cárcel, para decirlo de esa manera, a quien pretenda engañar las autoridades con falsas declaraciones para obtener acceso a la tierra, a predios, a lotes o a fincas. Hacer una reclamación que no es cierta, en la cual no tiene ninguna razón. Entonces, si eso se llega a demostrar, pues la persona está sometida a un proceso judicial, a un proceso penal. Y cuando está actuando bajo la buena fe, no hay inconvenientes aquí, hay derecho a una Diferente es la buena fe exenta de culpa. El segundo, el opositor, el ocupante, el propietario que está actuando, que dice haber adquirido de buena fe
exenta de culpa un predio. Exenta de culpa es tener la conciencia de haber adquirido el bien de manera recta, de manera honesta, con el precio justo, teniendo conciencia de que allí no hay, que ese predio antes no había sido desplazado, no había sido obligado a que sus propietarios lo abandonaran. Cuando una persona tiene conciencia de eso, entonces actúa de buena fe. La certeza de tener de haber obrado conscientemente, correctamente, con lealtad y prontitud también para averiguar si allí en ese predio hubo despojos o abandonos forzados. ¿Qué tan frecuente, Beatriz, son estas situaciones? Ustedes que trabajan de una manera también directa y reciben quejas de las víctimas permanentemente. Pues realmente, como tú sabes, nosotros en los centros de atención recibimos hechos relacionados con homicidios, con lesiones, con desplazamientos permanentemente, y la unidad de restitución de tierras es la que se encarga sobre todo de documentar los casos que hacen referencia a estos hechos. Sin embargo, pues es cotidiano que las personas se nos acerquen y nos informen que fueron poseedores durante mucho tiempo porque adquirieron a través de un título que no era una escritura pública, sino una compraventa o una carta, como ellos le llaman, y compraron a una persona pues que conocieron y que le creyeron que efectivamente la persona era dueña, propietaria o poseedora de tiempo atrás de ese bien. Por lo tanto, ellos no incurrieron en ninguna acción o conducta criminal para obtener derecho a ese predio. Bueno, vamos a recibir la próxima llamada. Tenemos a María Nélida. Buenas tardes, ¿qué inquietud tiene a esta hora? Sí, buenas tardes. Mira, lo que pasa es que mi hija, el papá de ella, hace 20 años se murió. Ella hace por ahí 3 años aproximadamente está haciendo las vueltas. Como ya era mayor de edad, pues le tocó a ella. Y ya lleva 3 años, y no, llevó toda la papelería acá al Parque de los Deseos, también estuvo en la Alpujarra, y no le han dado respuesta, no la llaman, y entonces no sabemos cómo va el caso. Nada, a ver, pues que nos pueden informar cómo va el caso o algo. Del máster nos están informando aquí internamente, la señora ha sido incluida a través del decreto 1290 como víctima y debe ser objeto de reparación económica, la parte indemnizatoria. Eso fue desde el mes de julio de este año. Está pendiente la notificación, que le informen oficialmente ya a usted que ha sido incluida para un trámite ya que hay que esperar que llegue la indemnización. Puede acercarse a cualquiera de los centros de información de la unidad de víctimas o a la propia alcaldía de Medellín. ¿Algo para agregar, Beatriz? Sí, que debe entonces acercarte y solicitar ser notificada. Entonces la persona la guiará al lugar específico donde tienen las resoluciones y podrán entregarle el documento que la acredita como persona incluida en el Registro Único de Víctimas. Bueno, lastimosamente se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Beatriz, por acompañarnos, Gracias. Gerardo también. Pues les recuerdo que mañana tenemos un nuevo espacio, estos 15 minutos dentro de Noticias Telemedellín, para hablarles sobre la ley de víctimas. Les recuerdo, estuvieron con nosotros Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, y también Beatriz Villegas, ella es abogada de protección y prevención de la Unidad de Víctimas de la Alcaldía de Medellín. También recuerden que tenemos el apoyo de la Unidad Nacional de Víctimas en nuestro máster cada que estamos con ustedes los miércoles y los jueves. Hasta aquí esta emisión de Noticias Telemedellín. Gracias por estar con nosotros. Sigan con la programación de nuestro canal Telemedellín. Aquí te ves. Feliz tarde.